Paremos de la mano de Albert de Manjon, que fue una figura clave para definirla. Tenemos aquí algunos textos suyos. La idea es entender bien qué pensaba él. O sea, qué es la geografía humana según de Manjon, cómo llega a ser una ciencia y sobre todo cómo se estudia. Vamos a intentar desgranarlo. Exacto. No es solo quedarnos con una definición de libro, ¿sabes? Es ver cómo él mismo va construyendo la idea, poco a poco, y cómo nos muestra esa relación tan compleja entre la gente, las sociedades y el sitio donde viven. Vale, pues él empieza, señalando algo interesante. Dice que desde muy antiguo, Heródoto, Tucídides, ya se fijaban en que las costumbres cambiaban de un sitio a otro. Pero que aquello era más bien pues describir cosas, o para que los viajeros supieran que había, o algo pintoresco. Listas, recuerdos históricos. Él dice un caos desordenado. Claro, es que faltaba la intención científica. O sea, no bastaba con describir, había que buscar explicaciones, ¿no? Entender las causas, ver si había patrones. Era un saber útil, sí, o curioso, pero no una ciencia organizada que buscase principios generales. Entonces, si era un caos, ¿qué hizo que cambiara? ¿Cómo se pasó de la curiosidad a, algo más científico? Pues de Mangeón señala al siglo XVIII, la época de los grandes descubrimientos, la colonización. Ajá. Esos viajes, donde a menudo iban científicos, trajeron una cantidad de información brutal. Y sobre todo, información para comparar sociedades muy diferentes en sitios muy distintos del mundo. La comparación, claro. La base de casi toda ciencia, ¿no? Poder poner una cosa al lado de la otra, buscar parecidos, diferencias. Justo eso. Esa comparación más sistemática es la que hace que la gente empiece a pensar en generalidades, en buscar leyes o tendencias. Y ahí, de Manjon nombra a dos alemanes como pioneros, Alexander von Humboldt y Karl Ritter. Humboldt, que escribió El Cosmos, era más naturalista, ¿verdad? Entiendo que se fijaba mucho en cómo lo físico, la altitud, el clima, afectaba a la vida, a las plantas, por ejemplo. Correcto. Humboldt buscaba esas relaciones de causa-efecto entre el medio físico y los seres vivos. Puso bases importantes. Pero Ritter, que tenía formación de historiador y escribió la geografía general comparada, añadió algo fundamental. ¿El qué? Pues dijo, vale, la naturaleza influye sí, pero ojo, el ser humano no es solo un receptor pasivo, también es un agente histórico. Actúa, transforma el medio. Acuñó esa frase, Naturgeschichte, naturaleza-historia. Para él, eran inseparables para entender la geografía. Esa idea me parece, potentísima. Que no solo nos adaptamos, sino que también hacemos. Cambia todo el enfoque. Totalmente. Y sobre esa doble base, la natural y la histórica, pues la disciplina empezó a coger forma. De Manjon reconoce a Ratzel en Alemania y, sobre todo, a Vidal de la Blache en Francia. Dice que ellos son los que de verdad consolidan la geografía humana moderna. Y parece que la cosa cuajó rápido, ¿no? Menciona a un montón de gente que difundió estas ideas. Sí. Y es interesante que no se queda solo en Ratzel y Vidal. Nombra a gente en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, hasta Italia y Rusia, para subrayar que fue un movimiento, internacional, que había una necesidad real en muchos sitios de entender estas relaciones de forma científica. Vale, tenemos la necesidad, los pioneros. Volvamos a la definición. ¿Cómo llega de Manjon a decir esto es geografía humana? Decías que lo hace como por aproximaciones. Eso es, va puliendo la idea. La primera aproximación que da es bastante básica. El estudio de las relaciones de los hombres con el medio físico, muy inspirada en Humboldt y la ecología vegetal, ¿sabes? Buscar esas conexiones directas. Y pone ejemplos muy claros, ¿no? Recuerdo eso del liquen, el reno y el lapón, o la diferencia entre cazadores de la selva y pastores de la estepa. Sí, usa ejemplos muy visuales, desde cómo la gente se adapta a climas extremos, a cómo la falta de agua hace que las aldeas se junten cerca de las fuentes en zonas secas, o cómo las montañas marcan dónde y cómo se vive. Incluso a gran escala. Compara Europa, muy conectada, con Australia, que estaba aislada, o cómo ser una península pudo influir en que Portugal y España se separaran. Son ejemplos fuertes de cómo influye lo físico. Pero él mismo dice, cuidado, que esa definición es o demasiado amplia o se queda corta, no sé. Exacto. Cita a Lucien Febvre, un historiador, para matizar. Dice, no toda la relación entre una persona y el medio es geografía humana.
Si estudiamos, por ejemplo, cómo el clima afecta al color de la piel, Ajá, eso es más bien antropología física o medicina. Hay que centrar más el tiro. entendido. ¿Y cómo lo centra? ¿Cuál es el siguiente paso? Introduce un elemento clave, el grupo. La segunda definición que propone es el estudio de los grupos humanos en sus relaciones con el medio físico. El foco ya no está en el individuo, sino en la sociedad, en la colectividad. Tiene lógica. Él argumenta que siempre hemos vivido en grupo, desde la prehistoria, y que las grandes transformaciones del paisaje, la irrigación antigua, los dólmenes, domesticar plantas y animales, son cosas de grupo, imposibles para uno solo. Exacto. La acción colectiva es fundamental para entender cómo ocupamos el espacio y cómo lo transformamos. Pero aún así, de Maijon nota que falta algo esencial. Y ahí llega la tercera, la definitiva. Sí, su definición final. La geografía humana es el estudio de los grupos humanos en sus relaciones con el medio geográfico. Medio físico, medio geográfico. Suenan parecido, pero seguro que la diferencia es importante. ¿Cuál es? La diferencia es crucial. El medio geográfico no es solo la naturaleza tal cual, lo físico. Es lo físico más todo lo que el ser humano ha hecho sobre él, nuestra acción transformadora. Y esta es quizá la gran idea, que no solo nos adaptamos, sino que creamos nuestro entorno. O sea, que ya no somos esclavos de la naturaleza. Eso es, pasamos a ser agentes que modelan el paisaje. Entonces, el medio geográfico de hoy son las montañas, los ríos, pero también los campos, las ciudades, las carreteras, todo lo que hemos construido. Exacto. De Maijon habla de cómo creamos paisajes culturales. Hacemos oasis en desiertos, convertimos bosques en matorral, en matagal, o charneca, como él los llama. Y lo más interesante es que el valor de un sitio puede cambiar por completo por la acción humana y por la historia. Pone un ejemplo de eso, ¿no? Sí, el de las Islas Británicas es genial. Pasaron de ser el fin del mundo conocido a ser el centro del mundo tras el descubrimiento de América. Y hoy, la tecnología, el transporte, la ciencia, no paran de aumentar esa capacidad de transformar y de dar nuevo significado al espacio. El medio geográfico es como un libro, donde se han escrito muchas cosas encima, una mezcla de naturaleza e historia humana. Vale, esa visión del medio geográfico como algo vivo, que co-creamos, me parece mucho más rica. Una vez que define así la disciplina, ¿cómo organiza de Maijon lo que hay que estudiar? ¿Qué temas concretos toca? Pues lo estructura en 4 grandes grupos de problemas o áreas de estudio. A ver. Primero, cómo se valorizan los recursos. O sea, cómo las distintas sociedades usan lo que la naturaleza les da o lo que ellas mismas consiguen conquistarle. Aquí entra a estudiar los modos de vida según las zonas, frías, templadas, áridas, montaña, costa, y qué plantas cultivan o qué animales crían. El segundo bloque parece más histórico. Sí, se enfoca en la evolución de las técnicas y los tipos de civilización. Es mirar cómo, a lo largo del tiempo, las sociedades han ido desarrollando distintas formas de ganarse la vida. Recolectar, cazar, pescar, luego la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, el transporte. Ver esa progresión. Luego, ¿dónde está la gente y cuánta es? Ese es el tercer punto. La distribución de la población. Dónde vive la gente, cuánta es, cómo se reparte por el planeta, su densidad y también cómo se mueve. Las migraciones, los flujos de población, de antes y de ahora. Siempre intentando relacionarlo con el medio y los recursos. ¿Y el cuarto bloque qué sería? Pues cómo nos organizamos en el territorio. Lo llaman las instituciones humanas relacionadas con la ocupación del suelo. Va desde lo más básico, la casa, la aldea, hasta lo más complejo, como las ciudades o la propia organización de los estados. Cómo la sociedad se plasma en el espacio. Vale, entonces tenemos claro el qué estudia. Recursos, técnicas, población e instituciones, siempre en relación con ese medio geográfico que es natural y humano a la vez. Pero tan importante como el qué es el cómo, ¿no? ¿Qué método propone él para estudiar todo esto, sin liarse? Muy importante, sí. Y aquí de Maijon da 3 principios metodológicos que son como las reglas de oro para hacer buena geografía humana. El primero suena fuerte. No al determinismo geográfico. ¿Qué quiere decir con eso? Pues rechazar de plano la idea de que el medio físico lo decide todo, que si vives aquí estás condenado a ser así o a hacer esto. De Maijon dice que no, que la relación es mucho más compleja,
que la voluntad de la gente, la iniciativa, cómo se organizan, la tecnología que tienen, todo eso influye muchísimo. No hay un destino escrito por la geografía. Y pone ejemplos para demostrarlo, ¿verdad? Como eso de que vivir en una isla no te hace marinero por narices. Exacto. Recuerda que los ingleses, que son isleños, aprendieron a navegar de otros, o que tener buena tierra no garantiza una buena agricultura si no tienes la técnica adecuada, como el regadío para zonas secas. Explica lo de la vid en el norte de Europa. Se cultivó allí aunque el clima no era ideal porque necesitaban vino para la misa, y traerlo del sur era carísimo. Luego, cuando el transporte mejoró, dejó de cultivarse. Claro. Y el caso de Australia es muy claro. El mismo sitio físico ofrecía posibilidades totalmente distintas a los aborígenes y a los europeos con su tecnología. El medio da posibilidades, dice él, no obligaciones. Y es la iniciativa humana la que las aprovecha o no. Esa idea del posibilismo, como se le llamó, frente al determinismo, parece clave. ¿Y el segundo principio? El segundo principio es la base territorial. La geografía humana siempre estudia a la gente en relación con el suelo concreto que pisa, con su sustrato territorial. Y esto, dice de Manjon, la diferencia de otras ciencias sociales, como la sociología, que a veces pueden estudiar los grupos de forma más abstracta, sin fijarse tanto en dónde están exactamente. El territorio como el ancla, ¿no? Y dice que ese vínculo es más fuerte cuanta más gente vive junta y más se explota el suelo, ¿no es así? Así es. Cita estudios, como uno sobre los indios algonquinos, que eran cazadores. Incluso ellos, con poca gente, tenían su territorio muy definido, con zonas de caza reguladas para no agotar los recursos. Y eso creaba unos lazos sociales muy fuertes, a veces más que la familia. Anda. Y ya en pueblos agricultores, pues es todavía más claro. La aldea se organiza en torno a la tierra, se regula quién posee qué, cómo se trabaja, se hacen obras comunes. La comunidad que vive junta en un sitio empieza a ser tan importante o más que la tribu basada solo en el parentesco. Por eso le da tanta importancia a la geografía regional, ¿no? Empezar por entender lo pequeño, la región, para luego entender lo grande. Justo. Para de Manjon, si quieres entender las dinámicas generales, primero tienes que entender bien las piezas, las regiones. Cada una tiene su personalidad, que viene de esa relación única entre un grupo humano y su trozo de tierra. Hay que empezar por ahí, por lo concreto. ¿Tiene sentido? ¿Y el tercer principio? Claro, es que pensar en Roma o en París o Londres sin su historia es imposible. O entender por qué hay tanta gente en una zona de un país si no sabes cómo cambió su agricultura, si se talaron bosques, si se hicieron canales. Exactamente. La forma en que hemos ido ocupando y transformando el suelo es historia pura. Por eso, dice de Manjon, el geógrafo tiene que ser un poco historiador. Tiene que ir a los archivos nacionales, locales, de notarías, a buscar papeles para reconstruir esa evolución. Va con los montes comunales, qué industria había en los pueblos, cómo eran los caminos, cuánta gente vivía. Hay que poner los hechos en el mapa, sí, pero también en la línea del tiempo. Entonces, resumiendo un poco todo este análisis de Manjon, la geografía humana estudia cómo los grupos sociales y su medio geográfico interactúan. Y ese medio es a la vez naturaleza y construcción humana a lo largo de la historia. Y para estudiarlo bien necesitamos un método que, 1. No caiga en el determinismo fácil, posibilismo. 2. Siempre se base en el territorio concreto, localización, región. Y 3. Use la historia para explicar el presente. Es como un baile entre sociedad, espacio y tiempo. La verdad es que es fascinante ver cómo una disciplina se va pensando a sí misma, ¿no? Buscando qué es y cuál es la mejor manera de hacerlo bien. Se nota el esfuerzo por construir algo sólido. Totalmente. Es un proceso de madurez. Y si me permites una última reflexión, pensando un poco en hoy. Claro, adelante. De Manjon escribía en la primera mitad del siglo XX. Y ya entonces flipaba con cómo la ciencia y la técnica de su época multiplicaban nuestra capacidad de cambiar el medio. Si viera lo que tenemos ahora, no sé, la inteligencia artificial optimizando todo, la ingeniería genética, la geoingeniería para tocar el clima, ¿no crees que pensaría que hemos entrado en una pantalla nueva del juego? Una donde nuestra acción humana es tan bestia, tan potente, que quizá desborda los propios análisis que él y otros hicieron. ¿Nos sirven todavía sus principios tal cual ante la escala de lo que podemos hacer hoy? Da que pensar, ¿eh?